Luego de su primer informe de gobierno, exitoso sin duda, luego de exponer los avances en obra pública, en servicios municipales, pero sobre todo en su polémico actuar en contra de la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado en Uruapan, el alcalde Carlos Manso ha tomado un camino evidentemente político-electoral. Cualquier movimiento que su principal adversario político, Morena, realiza y que involucre a Uruapan como una fuerza electoral es criticado ampliamente. Y esto viene a colación porque el gobierno federal ha retomado algunos personajes del pasado inmediato de Uruapan, aquellos que perdieron 4-1 la elección municipal, para proponerlos a puestos de gobierno estatal, de representación federal o de trabajo en dependencias federales, a lo que Carlos Manso de inmediato responde. Y no se vale que el pueblo de Uruapan sea su burla y que el pueblo de Uruapan esté a merced de ese tipo de políticos que fueron castigados en las urnas. Porque el pueblo de Uruapan castigó severamente al gobierno de Nacho Campos y de Raúl Morón en las pasadas elecciones. 4-1, señora presidenta Claudia Sheinbaum perdió la propuesta que le quieren hacer para la gobernación. ¿Y por qué perdió 4-1 por más de 95,000 votos? Porque lastimaron, robaron, saquearon al pueblo de Uruapan. No lo vamos a permitir, doctora Claudia Sheinbaum. Así que le pedimos de favor que si van a nombrar a alguien de gobernación de Michoacán, queremos a un perfil, no importa si sea de afiliación de su partido a los que ellos pertenecen o del movimiento al que ellos pertenecen, siempre y cuando sea un servidor público que no esté señalado de complicidades con el crimen organizado, con actos de corrupción y que tenga observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Si lo ponen, lo vamos a perseguir por todo Michoacán para que regresen lo que le robaron a Michoacán. Sobre advertencia no hay engaño, señora presidenta, si llega a pasar esa propuesta de gobernación, porque en Uruapan no vamos a permitir. Y el aviso, la advertencia, va también para la Secretaría de Gobernación, para el secretario de Seguridad Pública Federal. Carlos Manso es firme y expone su capital político al enfrentar las decisiones del gobierno federal. Y es que son tiempos, sin duda, de comenzar a preparar la próxima elección. 2 años pasan volando, hay mucho que hacer, sobre todo en esas plazas en donde Morena perdió de manera apabullante las elecciones municipales o las distritales. El escenario del combate político se da principalmente en las redes sociales, en donde las noticias falsas, el ánimo de desinformar, es cosa de todos los días. Muchas veces han ido a desinformar que el presidente municipal tiene pactos con la delincuencia. Si yo tuviera pactos con la delincuencia, no estuviéramos haciendo las detenciones de alto impacto que estamos haciendo. Y este es un mensaje para Harfuch, para que sepa que la persona que detuvimos es un objetivo criminal de alto impacto que deben de revisar en su estrategia nacional. Y que así, paso a paso, le vamos a estar mandando a todos los delincuentes que detengamos en Uruapan, sin importar a qué grupo delictivo pertenezcan. Con eso les damos la certeza de que en Uruapan el gobierno está limpio de complicidad con la narcopolítica y con el crimen organizado. El tema es ahora, insisto, los nombramientos que el gobierno federal pretende hacer para renovar algunas posiciones de la administración que tendrían que incidir en la actividad política y finalmente en la electoral próxima. El movimiento del sombrero, su principal capital político, no está dispuesto a permitir que avance la oposición en Uruapan, pero tampoco en Michoacán. No vamos a permitir esa propuesta, ya lo dejé claro. Si hay esa burla con esos señalamientos, vamos a emprender una campaña y una gira con el pueblo de Uruapan por todo Michoacán para hacerle los señalamientos y se sepa a quién quieren poner como oreja, como delegado de gobernación en Michoacán. Porque no va a ser una oreja que informe, que escuche sobre la problemática de Uruapan o de Michoacán. Será una oreja que le malinforme o que le informe a grupos delictivos. Aquí ya fueron castigados y no fueron reprobados y no perdieron la elección porque fueron unas blancas palomitas. ¿Por qué creen que perdieron 4-1? ¿Por qué creen que aquí ganó la presidenta de la República pero perdieron todos sus candidatos? Porque el pueblo sabe, el pueblo es sabio y aquel político que piensa que el pueblo es tonto es realmente el que está tonto. El mensaje es claro y es importante y debe ser tomado en cuenta, creemos, porque lo que deja ver Carlos Manso es que su persona, su movimiento, su gente, iría por el Estado persiguiendo a quienes el gobierno federal pretende regresar al terreno político,
aunque esta situación dé como resultado una falta de gobernabilidad en Michoacán. Grave. Una vez le aclaramos al gobierno federal y al gobierno del estado, si hay esa posición, se va a generar en Michoacán una ola de ingobernabilidad por todo Michoacán, porque no vamos a permitir que Uruapan y Michoacán sea la burla de este tipo de políticos que están señalados de no aclarar sus cuentas. Más de 340 millones, no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Sobre advertencia, no hay engaño, se los dejo claro. Y el tema lo cierra Carlos Manso en el terreno electoral porque es lo que prevalece en estos días. En estas semanas, luego de que en encuestas, en mediciones, en impactos en redes sociales, en análisis por especialistas, lo que se percibe es que este personaje, Carlos Alberto Manso Rodríguez, podría ser el candidato del Movimiento del Sombrero al gobierno del estado de Michoacán. Vuelvo a repetir, si las cosas se siguen haciendo mal en Morena para el 2027, Morena tendrá su primera derrota nacional y será el estado de Michoacán. Y será el pueblo quien los derrote por imponer candidatos con corrupción, con vínculos al crimen organizado y con señalamientos. Y la misma militancia de Morena les va a dar la espalda en las urnas, como se las dieron en las urnas el 2 de julio del 2024. Así las cosas.